pues claramente le diste mucho más margen de operación y de actuación a los operadores de Delfina, que no solamente fueron los locales, sino fueron de otros gobiernos de Morena, desde la Federación, los disquesiervos de la Nación, madre mía. Por eso se habla de una elección de Estado. No es que se hubieran robado urnas, no se hubieran robado, o sea, no casillas y cosas así. Sí. Pero sí hubo una operación muy importante desde el gobierno y una influencia muy importante desde Palacio Nacional y un silencio imperdonable del cobarde, ¿sí? Y traidor del gobernador Alfredo del Mazo. Estoy muy equivocado. ¿No? En esencia, yo hablo macro, no micro como ustedes, pero conceptualmente el electorado que no va a votar es el que perjudicó a la oposición, entre otras cosas, además de los partidos y lo que tú quieras decir. O no importa que hayan ido nada más 50%. No, sí importa. No, sí importa. Claro que importa. A mayor participación, ahorita para darle a los expertos la palabra, pero a mayor participación ciudadana, menos influencia de la operación política, claro, pues del gobierno, en este caso del gobierno federal, menos operación de los movilizadores, menos, ¿no?, voto duro, por así llamarle. Y entonces esa mayor participación sí se traduce en un voto pues más libre, más consciente y mucho más orientado al deber ser, ¿no? Entonces, si tienes a menos del 50% del electorado del padrón en el Estado de México, que es el más grande del país, votando, pues claramente le diste mucho más margen de operación y de actuación a los operadores de Delfina, que no solamente fueron los locales, sino fueron de otros gobiernos de Morena, desde la Federación, los disquesiervos de la Nación, madre mía. Por eso se habla de una elección de Estado. No es que se hubieran robado urnas, no se hubieran robado, o sea, no casillas y cosas así. Sí. Pero sí hubo una operación muy importante desde el gobierno y una influencia muy importante desde Palacio Nacional y un silencio imperdonable del cobarde, ¿sí?, y traidor del gobernador Alfredo del Mazo. Esa es mi opinión, ¿eh? Mira, yo creo que hay dos tipos de voto, como lo planteas en tu carta, y que creo que es importante explicar. Hay un voto obligado, es decir, por las buenas o por las malas, que te dicen, así es en México, y en todos lados. Puede ser por los gobernadores o puede ser por el presidente, que te dicen, si no votas, te vamos a correr de tu trabajo. Sí. Si no votas, te vamos a quitar los beneficios sociales. Si no votas, no te vamos a dar este pase o no te vamos a dar un privilegio, en fin, ¿sí? Por las buenas o por las malas. Otros les puedes decir, si tú votas, te vamos a dar 500 pesos, 1,000 pesos, lo que tú quieras. Y eso, en buena medida, también se da porque votar, como lo hemos visto en países como donde no es obligatorio, como hay en otros países de Latinoamérica, que es a fuerza tienes que votar. En México, donde no es a fuerza votar, pues la verdad es que es una flojera votar. En general. Es normal. Hay mejores cosas que hacer en general que pues irte a formar, encontrarte a tus vecinos ahí, qué flojera, ya te pelaste con el vecino, lo tienes que ver ahí en la fila. Es difícil votar, es algo costoso, cuesta ir a votar. Cuesta levantarse, cuesta tramitar tu credencial para votar, todo eso cuesta. Entonces, ya si la gente incurre en ese costo y dice, bueno, pues está bien, voy a sacar mi credencial para votar, voy a seguir las campañas, voy a ver quiénes están compitiendo, en fin, pues evidentemente tiene que haber un motor más allá de que simplemente tengas que hacerlo por un deber cívico. Y ese motor recae o debe recaer normalmente en los partidos políticos que deben movilizar a la gente. Ahora, repito, lo pueden hacer por las malas, lo pueden hacer por las buenas, pero también lo pueden hacer convenciendo, y para eso son las campañas. Pues sí. Las campañas deben generar la intención para que la gente pueda decir, a mí me gusta esta candidata o esta otra candidata, o puede ser, a mí no me gusta esa otra candidata y solo por eso voy a ir a votar para que no gane esa otra, ¿no? Lo que sea. Entonces, si dejamos a un lado la parte obligada del voto, la parte voluntaria del voto se da en buena medida gracias a que existe un interés, ya sea positivo o negativo, de que gane una candidata o un programa o una idea que tú te identificas, o quieres votar en contra de algo con lo que no quieres que suceda. Y cuando las campañas
Y eso entraremos seguramente a lo largo del programa a platicar de eso. Cuando las campañas se muestran con una división tan lejana, como lo mostraron las encuestas, de 20 puntos, que sobreestimaron claramente, porque el resultado fue a la mera hora de 8. De 8. Cuando te dicen, no, pues la diferencia es de 20 puntos, pues mucha Ya gente para qué dice, voy. ¿para qué voy a Inhiben votar? el voto, Claro. inhiben el voto, ya todo está resuelto. Claro. Eso es un grave error. Entonces, eso es algo que se tendrá que explicar. Pero lo van a seguir diciendo. No lo sé, no, porque el punto es, si la campaña es competida, la gente se involucra más en la campaña, se involucra más en la discusión y entiende que su voto tiene más peso, Tiene peso. que si la campaña está alejada. Si te enseñan unas encuestas donde vas arriba 40 puntos, pues hay una paradoja, entonces la gente no va a votar. Entonces hay una parte que creo que se tendrá que explicar respecto de dos cosas entonces. Una, ¿qué tan competida realmente estaba la elección en términos de las encuestas? Y dos, ¿qué tanto las candidatas movilizaron de forma voluntaria? Es decir, emocionaron, contrastaron y todo esto, o no como para que la gente pudiera ir a votar en mayor proporción. Yo entiendo que sí, hay un deber ciudadano y estaría bueno que todos lo hiciéramos, pero así funciona en todos lados. Y la participación de la elección del 2023 en el Estado de México fue prácticamente igual o menor Sí. a las de años anteriores. Sí, sí. Cuando No pues yo creo que diferencia. había algo más en juego que en otras elecciones anteriores, ¿no? Así es. Yamil, Y de hecho creo que lo que vale la pena ahora que mencionas las encuestas, durante todo ese proceso de la campaña hubo encuestas preelectorales que sobreestimaron, que no sobreestimaron, y está toda esa discusión que al final nosotros los encuestadores tenemos que tratar de dar transparencia a lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que por ahí también es el reto para nuestra industria,